Dado el circuito mixto, vamos a determinar las corrientes indicadas, I1 e I2. Para ello vamos a determinar la resistencia equivalente, ¿sí?, de todo este circuito. Vamos a emplear la ley de Ohm, vista en clase. Como lo dije, vamos a aplicar también las características para circuito serie y para el circuito paralelo. Lo primero que hay que hacer es identificar qué elementos están en serie, qué elementos están en paralelo. Lo más evidente en este circuito, lo primero que vamos a hacer es que, bueno, R4 con R6 está en serie. Entonces decimos, esto me va a dar lugar a una resistencia A que es R4 más R6, en donde R4 es de 6 ohmios, R6 6 ohmios. 6 más 6 nos da 12 ohmios. Hago el presente dibujo, ¿sí? Aquí identifico RA, que la hemos determinado con 12 ohmios. ¿Qué veo en ese circuito? Elementos en paralelo, RA con R5. Esto me va a dar lugar a una resistencia B, que es RA paralelo de R5. Al hacer este producto sobre suma, me va a dar una resistencia de 3 ohmios. 3 ohmios. RB. Esta RB la vamos a ir a identificar en el siguiente circuito, que es así. Esta RB, ya lo dijimos, sale del paralelo de este 2. Algo interesante, no hay que perder de vista las corrientes o las ramas donde me piden esas corrientes. En este caso, me piden la corriente que pasa en R5, así como la corriente que pasa en R3. Entonces, RB es de 3 ohmios. Si ustedes se fijan, esta R2 está en serie a RB, está en serie con R7. Eso me va a dar lugar a una RC. R2 más RB más R7 me va a dar una resistencia de 10 ohmios. Esta RC la identifico en este circuito acá, ¿sí? Igual, ustedes se fijan, ya no está I1, porque ya encontramos el equivalente. Solo identifico I2. RC dijimos que nos da 10 ohmios. ¿Qué veo acá? Hay resistencias en paralelo. RC paralelo con R3. Dijimos en clase que cuando hay dos resistencias del mismo valor en paralelo, la R equivalente es la mitad de una de ellas. En este caso serían 5 ohmios. Y ustedes pueden verificar producto sobre suma, nos da 5 ohmios. Entonces son 5 ohmios. Eso me va a dar lugar a una resistencia de RD, que es de 5 ohmios. Me queda un circuito en serie. Por último, obteniendo la resistencia equivalente, tengo identificada RD más R1, me va a dar un valor 5 más 1 de 6 ohmios. RE 6 ohmios. Prácticamente, esta es mi resistencia equivalente del circuito. Lo siguiente a determinar va a ser la corriente total para esto. Tengo una fuente, aplico la ley de Ohm. En este caso me piden corriente, va a ser igual a voltaje sobre resistencia. 12 voltios entre 6 ohmios. ¿Cuánto nos va a dar? 2 amperios. La corriente total para este circuito es de 2 amperios. Bien, hoy vamos de final hacia el principio. ¿Qué vamos a determinar en este aspecto? ¿Qué me va a servir? Puedo encontrar la tensión, la caída de tensión en R1 o en R2. La que me va a servir es, para determinar la I2, es la caída de tensión en este punto, ¿sí? ¿Cómo encuentro voltaje? Voltaje va a ser igual I por R. Voltaje va a ser igual a I por R. La corriente total es de 2 amperios. 2 amperios por 5 ohmios. Por 5 es 10 voltios. Hay una caída de tensión de 10 voltios. Ahora, este resultado, estos 10 voltios, me los traigo para acá. Como esta RD me la dio de lugar RC con R3, el paralelo. Esta RD es el paralelo de estas dos, por lo tanto, esta caída de tensión de los 10 voltios está presente en estos dos puntos. Aquí está presente en estos dos puntos.
se me hace fácil determinar la corriente que pasa en R3, tanto en RC. ¿Sí? ¿Y quién es RC? RC aparece de la sumatoria de R2 más RB más R7. Entonces acá lo primero que voy a hacer es determinar la corriente que existe en estas ramas. Vamos primero a determinar la corriente de la R3. Corriente de la R3 va a ser igual a voltaje sobre resistencia. El voltaje que voy a utilizar no es los 12 voltios. El voltaje que voy a utilizar aquí es los 10 voltios que encontré en este circuito. Por lo tanto, voy a decir 10 voltios entre la R3, que es esta rama, 10 ohmios, pues es igual a 1 amperio. Por lo tanto, ya determiné la corriente I2. Es de 1 amperio. 1 amperio. ¿Qué voy a determinar aquí? La corriente de RC. Corriente de RC va a ser igual a voltaje sobre resistencia. En este caso la resistencia C. Resistencia C. 10 voltios. Siempre utilizo, porque estas dos están en paralelo. Por lo tanto van a tener la misma tensión acá. ¿Sí? RD aparece del paralelo de R3 con RC. Por lo tanto van a estar conectados a una misma tensión, valor de tensión. 10 entre 10 igual, ¿verdad? Nos da 1 amperio. ¿Sí? Este amperio nos va a servir para encontrar la I1 que nos están pidiendo. Por lo tanto, ahora paso a este circuito. ¿Sí? ¿Cuánto es la corriente que viene aquí? Ya la encontré. Es 1 amperio. ¿Cuál es la I2? La corriente que pasa en R3 también es 1 amperio. ¿Sí? Es 1 amperio. ¿Se fijan? Dijimos en clase que bueno, aquí va la corriente total. Miren la corriente total. Cuando llega a este punto encuentra dos caminos. 1 amperio se viene para acá, el otro amperio se viene para acá. Cuando llegan a este punto se vuelven a unir y son los 2 amperios, ¿verdad? La corriente total que nosotros encontramos. Bien, ¿qué nos están pidiendo? La I1. ¿Qué voy a encontrar? ¿Qué voy a encontrar en ese aspecto? Entiendo que, bueno, como ya encontramos las intensidades para esta rama, donde se encuentra R3, que es 1 amperio, y la otra rama que incluye R2, RB con R7, siempre es 1 amperio. ¿Sí? Decíamos que lo que nos interesa es encontrar la caída de tensión en RB. ¿Sí? Bien, aquí tenemos el triangulito. Voltaje va a ser igual a I por R. Entonces decimos, voltaje va a ser igual I por la RB. En este caso, 1 amperio por 3 ohmios. Nos da 3 voltios. Esta tensión la vamos a traer para este circuito. ¿Sí? Como RB aparece haciéndole el paralelo de R5 con RA. ¿Sí? RB es el paralelo de R5 con RA, donde necesito encontrar la intensidad 1. Entonces, estos 3 voltios se encuentran en este punto. ¿Sí? En estos puntos. Aquí existen 3 voltios. ¿Qué me están pidiendo en R5? La intensidad 1. Tengo tensión, tengo resistencia, lo que se me facilita encontrar. Y digo, I1 va a ser igual a ¿qué? Siempre voltaje sobre resistencia, 3 voltios entre 4. ¿Cuánto nos da eso? 3 voltios entre 4 nos da 0.75 amperios. 0.75 amperios. Por lo que he determinado lo que me pide. 0.75. Creo yo que